la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Te alabamos, Señor, porque eres bueno, porque en tu misericordia nos has dado vida en Cristo Jesús, nuestro Redentor. Recibe nuestra adoración en esta hora y santifícate en medio nuestro y glorifícate al obedecerte con alegría en el desempeño de la misión que nos has encomendado como iglesia, en este mundo, en esta hora y con la urgencia que has puesto en nuestras vidas. En el bendito nombre de tu Hijo te lo suplicamos. Amén. Mateo 28, del 1 al 7. Sé que mi Redentor vive, justamente porque se me ha mostrado. Es el testimonio de mujeres como María Magdalena y la otra María. Ustedes podrían pensar que Dios es raro. ¿Cómo se le ocurrió que las primeras dos personas en el mundo para ser testigos de la resurrección de su Hijo fueran mujeres? Y la primera, María Magdalena, con razón Pablo decía, oh sabiduría de Dios. Así fue. Veámoslo. Pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿No está aquí? Pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. El pecho de María Magdalena y la otra María se llenó de un mensaje que a la hora de la duda de los apóstoles podían con toda seguridad decirle, yo sé que mi Redentor vive. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Reserva de predicar en su momento sobre Cantares 4, 5, que nos correspondía para hoy, y el cual voy a leer. Vamos a meditar en la resurrección de Jesucristo. Y lo voy a leer con una carga profunda en mi alma. La palabra del Señor siempre es pertinente. Y si no, véanla en los Cantares. Dice así, tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios. Y muy sencillamente, esta mañana estamos celebrando lo que sucedió en el jardín
en ese huerto donde la tumba del Señor se vio vacía. Y justamente que acostumbramos a celebrar con lirios, porque en un huerto es donde resucitó Jesús. Y cuando en el cantar de los cantares el amado habla a la esposa de los campos nutrientes de los cuales él se ocupa, nosotros hemos de ver claramente de que hemos tenido campos nutrientes de parte de Dios en la ley que se cumple cabalmente en Jesús. Él es el cumplimiento de la ley, y que en el Sinaí se mostró en la hermosura de la santidad de Dios para guiar a su pueblo a través de las edades, y la gracia que se ha dado en el monte Calvario, de tal manera que todos tengamos acceso. Y yo no tengo campos nutrientes más bellos, más fructíferos, más llenos de vida que la ley de Dios y la gracia de Él, que apacienta entre lirios, en donde se levanta con vida para nosotros. Pero no quiero perder mi sensibilidad pastoral. Han habido personas que de manera muy precisa me pidieron que por favor meditara sobre un pasaje de la resurrección, específicamente. Y lo he hecho. Y el mismo pasaje que usé a las 6 de la mañana, lo voy a usar hoy y lo voy a usar en la noche, con diferentes enfoques. Porque así es la palabra. Y allí me di cuenta que la piedad no se hace esperar. La piedad se hace adorar. Quiere adorar. Y no solamente lo recibí de parte de hermanas, de parte de jóvenes, a viva voz y de rostro frente a mí, sino que hasta por llamadas telefónicas me di cuenta de cómo querían meditar en la resurrección de Cristo varios de mis hermanos. Y qué bueno. Qué bueno, porque yo traigo una carga por la que le doy gracias a mi Dios, pero al mismo tiempo por la que estoy con gran preocupación pidiéndole al Señor que supla mis necesidades. La carga es esta. Yo puedo reconocer que el Señor me ha dado la capacidad de enseñar, y me doy cuenta que puedo desentrañar incluso de su bendita palabra las enseñanzas para nosotros. Yo creo que no es falsa modestia, es sencillamente reconocer lo que a uno Dios lo ha llamado. Pero me preocupa que muchas veces incluso algunos podrían repetirme de memoria la definición de lo que es el arrepentimiento, y podrían darme citas bíblicas, pero nunca han sabido lo que es el arrepentimiento. Algunos otros podrían distinguir entre arrepentimiento y conversión, y si me han escuchado en mis disertaciones de distinción sobre ello, podrían darme también citas bíblicas e incluso de teólogos para decirme esto es, pastor, o no lo es, pero nunca han sabido lo que es conversión. Y la gran inquietud que tengo ahora es que ya hemos estado hablando de la resurrección de Cristo, celebrando la resurrección de Cristo, pero al haber resucitado juntamente con Cristo para poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, quizá no se haya dado. Y si el Señor me permite en estos momentos llamar la atención a ello,
para que nos demos cuenta que no se trata solamente de que Jesús levantó a Jesús de entre los muertos, sino que al levantar a Jesús de entre los muertos, nos quiere levantar a nosotros también juntamente con Él. Gloria sea su nombre, porque nos permite hacerlo en esta hora. Para que nos sintamos elevados por la gracia y nutridos por su ley. De eso se trata. No de que aprendamos discursos doctrinales, sino de que tengamos fe. Que si alguien nos preguntare si en estos momentos el Señor te llama, le verás frente a frente y te dirá: ven, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Porque en virtud de tu arrepentimiento, en virtud de confesión, en virtud de fe, te lavaste en la sangre del Cordero, tomaste la vida juntamente con Cristo y puedes saltar de gozo al enfrentarte con tu Señor. Esto es lo que queremos estar seguros. Llamándonos a un reexamen de la resurrección de Jesús, nosotros incorporados juntamente con Él. Al leer los pasajes de la resurrección, se identifica al miedo que inmoviliza el cuerpo. Los guardas romanos quedaron como muertos. Sin embargo, a la orilla de ellos se estaba deslizando la piedad en dos mujeres que buscaban al Maestro para ungirle con una disposición de alma para entregarse en acción al Dios de la vida, ungiéndolo con lo mejor de sus aromas. Por eso, por encima del miedo que podría querernos paralizar, yo quisiera que el Señor nos permita acercarnos al Señor Jesucristo, nuestro Redentor, que se levanta de los muertos, y creer en Él. Creer que como Él fue levantado, nosotros seremos levantados. Que tengamos la capacidad ya no solamente de reconsiderar la palabra de Él cuando dijo a los suyos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, sino a lo mejor recibir con una sensibilidad femenina lo que antes había dicho de acuerdo al registro de Mateo: id pronto. Esa es la diferencia, ¿la vieron? Porque Jesús a los discípulos le dice: id por todo el mundo, pero a las hermanas que lo van a buscar le dice: id pronto, pronto. Y esta presteza es la diferencia que se da en el mandato que le da a las mujeres que fueron a ungirle. Yo quiero que nada nos estorbe a creer con esta calidad de fe para poderlo anunciar y servirle con una plenitud de entrega que Él tenga prevista para nosotros, porque hemos de anunciar con vida la vida, con fervor el amor, con pasión la compasión del Señor, porque hasta donde nosotros estamos anunciando con vida la vida eterna, hasta donde estamos anunciando con fervor el amor que nos ha calado perdonando nuestros pecados, hasta donde estamos ocupándonos con pasión sobre la compasión de Cristo. Es triste cuando para la Semana Santa los preparativos para celebrar a Jesucristo son botellas de licor. Los preparativos para celebrar a Jesucristo son francachelas, son dispendios, son borracheras, son olvido, son pisoteo de la piedad. Queremos vida para anunciar la vida. Queremos fervor para anunciar el amor. Queremos pasión para anunciar la compasión. Queremos santidad para anunciar al santo. Hay que quitarse los zapatos, hay que quitarse las máscaras, incluso la del conocimiento, para que el Señor viva en nosotros. A eso queremos hacer referencia.
y ubicarnos en Jesús. Por otro lado, conmueve el alma constatar en la lectura de los pasajes de la resurrección de Cristo que tanto el ángel como Jesús comunican mensaje a las mujeres. Y conmueve porque yo quisiera comunicar ese mensaje angélico, ese mensaje cristiano a quienes están a mi alrededor. Porque con ese mensaje no solamente se les quita el miedo, sino prepara el camino de la fe para los seguidores. Y es que hay que vivir la fe con fidelidad incuestionable, que no se hipoteca por nada ni por nadie, límpida, cristalina, transparente. Pero conmueve también la honra del cielo a las mujeres, revelándose en la resurrección a las mujeres y encargándoles el mensaje más sublime para el mundo sobre la muerte, el mensaje más sublime para el mundo sobre la vida, el mensaje más sublime para el mundo sobre los vínculos de la humanidad con los designios eternos de Dios, porque la muerte ya no es condenación, porque la vida ya no es pesadilla que soportar como tal, ni los vínculos son carga que no se puedan cultivar con espíritu de mansedumbre. Ay de nosotros cuando como cristianos estamos viendo la muerte como condenación. Ay de nosotros cuando nosotros como cristianos estamos viendo la vida como una pesadilla. Pero ay de nosotros cuando nuestros vínculos en los cuales estamos inmersos y como participantes en ellos, los estamos sintiendo como carga, que no hallamos a qué horas pase de nosotros, en vez de estarlos cultivando con el espíritu de mansedumbre con que el Señor nos llama a cultivarlos. Cristo ha resucitado, ha resucitado. Hay mensaje para la muerte, no es más condenación. Hay mensaje para la vida, que no es pesadilla. Hay mensaje para los vínculos, que hay que cultivar con espíritu de mansedumbre. Vean cómo la resurrección de Cristo es anunciada por los ángeles, cómo es creída por las mujeres, cómo es dudada por los apóstoles. Y dejo la pregunta final para ver en qué manera es tratada por Oreb. Porque los ángeles la anuncian, las mujeres la creen, los apóstoles la dudan, y Oreb, ¿qué? Los ángeles nos muestran cómo Dios no ha vacilado en hacer a través de ellos claro su mensaje a los hombres. Aquí una vez más el ángel vino. Debía cumplir los designios divinos e invitar a las mujeres a ver. Tenían que ver para luego anunciarle a los apóstoles de Jesús el testimonio de lo que estaban palpando juntas. Estaría junto al sepulcro vacío. Como ángel podría dar el mensaje a ellas. Sería elocuente testimonio de que algo extraordinario había pasado, a pesar de la guardia que se había puesto para que nadie se acercara anónimamente al sepulcro. Como ángel habría de remover la piedra, de modo que las mujeres pudieran ver lo que en forma indudable estaba sucediendo, previendo además que habría un terremoto. Los evangelios
No registran lo que pensaban los que lo habían crucificado. Tampoco registran lo que sentían los que lo habrían crucificado. Tampoco registran lo que hablaban los que le habían crucificado, pero nos dice sobre la tristeza de sus apóstoles y la disposición perseverante de las mujeres que habían estado con Jesús. Ellas se ocupaban de él, por lo que les envía el ángel que habría de cumplir sus designios específicos con ellas. Debería aparecérseles con el rostro pleno de la felicidad de quien lleva buenas noticias, no inquieto, no perturbado, sino de rostro feliz para decirles primero, no temáis, para librarlas del temor, y luego habría de anunciarles, ha resucitado, porque habrían de dar testimonio no solo del sepulcro vacío, sino de la resurrección de Jesús, anunciada por él y corroborada por sus propios sentidos. ¿Lo vieron? ¿Oyeron al ángel? ¿Tuvieron experiencia común? En medio de la tristeza, habrían de dar un mensaje de alegría, que porque él vive, nosotros también viviremos. Pero en medio del desánimo, serían testigos presenciales de la vida auténtica que solamente en el Hijo de Dios es posible contemplar, como ellas mismas lo habían constatado, porque solamente Él puede guardarnos en la esperanza bienaventurada. Era el sentido del evento de la resurrección. Es más, era el sentido de este acontecimiento, anunciación de buenas nuevas de los ángeles mismos del cielo. Y las mujeres lo creen. El asombro nos sobrecoge, porque qué de sorpresas tiene Dios. Qué de sorpresas tiene Dios para quienes se dedican fervientemente a servirle. Qué de sorpresas tiene Dios para quienes se dedican fervientemente a agradarle. Qué de sorpresas tiene Dios para quienes se dedican fervientemente a ofrendarle y a ofrendarse con todo lo que son y lo que tienen. Los evangelios nos describen a estas mujeres que perseveran, a estas mujeres que ven el sepulcro vacío y anuncian los acontecimientos que se suceden aquella mañana. No se considera pifia el que se quedaron con su ungüento en las manos, mucho menos causa de frustración el que hayan visto el sepulcro vacío. Más bien se remarca el que se convencieron por la misma vista de sus ojos. La seguimos en su andar piadoso al encaminarse paso a paso hasta el sepulcro, porque merecen ser emuladas por las mujeres y también por los varones de todos los tiempos. Nos esforzamos en comprender la mezcla de sensación, donde el miedo y la alegría las conmueven, porque ambas ven el sepulcro sin el cuerpo. Ambas oyen la voz del ángel que les habla, y más aún porque Jesús les habló después cuando se echaron a sus pies. Pasamos tan rápido por esto, pero ¿qué sentiríamos que un ángel nos hable? Y que al encontrar la voz de Jesús que se dirige personalmente a nosotros, esa voz que el himnólogo describe, tan dulce es la voz del Señor que las aves guardan silencio. ¿Qué sentirían estas mujeres? ¿Qué sensación vivieron? ¿Qué fibra les tocó? Que frente a la duda apostólica posteriormente habrían de ser firmes en su fe. Contrasta el que ellas creen, María Magdalena y la otra María, y los apóstoles dudan.
pero además que creen que el Señor había resucitado. Se confirma su fe al ser enviadas con presteza a comunicar a sus apóstoles que le habrían de ver en Galilea. Nadie quiere ser tenido por insensato, mucho menos por poseído de una idea fija que va contra natura y que a simple vista es rebatible. Si tan solo pudiéramos percatarnos que no existe un solo caos en donde Él no sea capaz de poner el orden, tendríamos las posibilidades de comunicar mensajes de esperanza allí donde la desesperación asuela vidas en forma trágica. Pero el mensaje de las mujeres era tan sencillo para ser creído, tan extraordinario para ser aceptado, tan inusual para constituir el mensaje dominante de la vida. Ellas creyeron. Hace unos días tuve una consulta con un hermano diácono de nuestra iglesia, psiquiatra, a quien yo amo entrañablemente, el doctor Ramírez Blanco, y con toda justeza me preguntó: ¿cuáles son sus principales preocupaciones, pastor? Y yo no vacilé ni un segundo en responderle. Le digo, son dos. Y como buen psiquiatra me preguntó, ¿cuáles, pastor? Le dije, me preocupa el liderazgo denominacional. Estoy orando porque Dios nos permita formar líderes. La obra necesita personas firmes, sólidas, para llevar adelante el trabajo. Y la segunda, acotó. Le dije, oré. ¿Por qué, pastor? Me preocupa la conversión. Me dice, ¿qué? Le digo, la conversión. No quiero discursos aprendidos. Quiero fe auténtica en Jesucristo. Quiero que reexaminemos dónde se dio el arrepentimiento cuando nos encontramos con Cristo como nuestro Redentor. Me interesa que identifiquemos cuándo se dio la conversión de nuestras mentes a la mente de Cristo, de nuestros sentimientos al sentimiento de Cristo, de nuestra voluntad a la voluntad de Cristo. Eso me interesa, definitivamente. Son mis dos preocupaciones. Me dice, oraremos juntos, pastor. Y le dije, gracias. Son mis dos preocupaciones. Porque los ángeles anuncian, pero las mujeres creen. Y Cristo quiso estar seguro que ellas podían verle, tocarle, palparle, ser testigos. Que nada ni nadie podía arrancarles aquella convicción. Por eso les dice, id pronto en el corazón del ángel. Hermanos de mi alma, si esta resurrección de Cristo, histórica como lo es, apocatáctica como lo es, porque el mundo entero sufrió conmoción por la resurrección de Cristo, no lo es menos importante al estar nosotros llamados a resucitar juntamente con Él y sentir que palpita el mismo espíritu de vida que lo levantó de los muertos en cada uno de nosotros. No puede ser hipotecado por nada en el mundo cuando usted tiene el Espíritu de Cristo metido en usted. Jamás podrá ser esclavo de nada ni de nadie. Libre en Cristo, libre en su espíritu, libre en su vida. Eso me preocupa, de varones, de mujeres, de jóvenes, de viejos, de todos nosotros. Tenemos que reexaminarnos. Los apóstoles dudaban. Así que no nos sorprenda que en un momento dado podríamos estar aquí muchos
nadando en duda, y en medio de la duda, tropezando en razonamiento de un tipo o de otro, no llegar a ese campo victorioso de la fe. Los apóstoles dudaban. Hay exhortación para nuestras almas. Al constatar esto, ellos tuvieron dudas hasta la hora misma de la ascensión. Véanlo en el capítulo 28 de Mateo, cuando están recibiendo la gran comisión, y se percatarán cómo la incredulidad los corroía. No les reprochamos, porque teniendo el mensaje y conociendo que él había dicho abiertamente: venid benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros. En aquel momento crucial dudaron en forma tan severa y trágica. ¿Es que acaso nosotros estamos exentos de una prueba tal? Hemos de orar porque el Señor nos sostenga fieles, como miembros del cuerpo que es su iglesia apostólica, vale, misionera, si no, no es iglesia. Porque como los apóstoles, en su relación con las hermanas piadosas, seguimos contando con la posibilidad de acercarnos al Jesús resucitado y poder experimentar cuando Él dijo: y yo, si fuere levantado de la tumba, a todos atraeré a mí mismo. Y ninguno de nosotros, al estar fuera de ese campo magnético que Dios nos ha dado en Jesucristo, porque Él lo dijo: y yo, si fuere levantado de la tumba, a todos atraeré a mí mismo. Hemos de orar porque esta sea una experiencia, para que podamos adorarle, abrazándole los pies, abrazándonos en todo su cuerpo, participando en la intimidad del recordatorio de la redención, cada vez que podemos masticar este pan y apurar esta copa, anunciándole, esperándole con toda piedad. El evento de la resurrección habla de vida auténtica que solo en Dios es posible encontrar, de la vida que se ordena bajo su dirección, del futuro que puede restaurarnos a la vida familiar, donde Él es Padre y nosotros hijos poseedores de vida eterna. Pero se requiere fe para creer. Se requiere esperanza para mantenernos gozosos en medio de las más duras tribulaciones, y amor para sobrepujar la indiferencia con que el mundo suele mirar la revelación de Dios. Cuando yo siento que hay burlas sobre la palabra del Señor, de cualquier índole, qué dolor, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre, su palabra, su revelación, su vocación, su llamamiento, en vano. No podemos ver la palabra de Dios con indiferencia, ni con ilusión que burle el mensaje que nos compete. Que nuestra intercesión de esta hora sea para ser alentados por la gracia divina en la verdad gloriosa de la resurrección. Esto es afirmación: Dios nos ama. Esto es afirmación: somos herederos de su victoria, pues la resurrección de su Hijo, el Dios que se hizo carne por nosotros,
nos revela la vida que nos da. Rubrica que su muerte de cruz es la muerte nuestra y somos salvos por Él. Y somos salvos para Él y garantiza la resurrección de nuestros cuerpos y que la muerte ha sido abolida como condenación nuestra. Pero si las mujeres creyeron mientras los ángeles anunciaban y los apóstoles dudaban, ¿qué de Oreb? Hemos de incorporarnos por la fe a Jesucristo nuestro Señor. Incorporarnos en la comunión. Bienvenidos. Incorporarnos en la consagración común, total, integral. Bienvenidos. Tengamos comunión incorporándonos en Jesucristo y consagrándonos juntos a Él este domingo de resurrección, sin poner condiciones, sino entregándonos para consagrarnos a Él. Pero esta comunión y consagración ha de ser en ineludible unción espiritual. Y que podamos sentir que es el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo de Dios, que nos permite comer este pan y beber este vino en este domingo de resurrección, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, fervientes en espíritu, para servirle a Él.